Encuentran los restos de María Belén Bernal a solo 10 minutos de la Escuela Superior de Policía en Quito, lugar de donde había desaparecido. Ahora se investiga femicidio por parte de su esposo, el teniente Germán Cáceres, que sigue prófugo. Estoy hablando del mismo populismo que luego se quita la máscara. El presidente de la República, Guillermo Lasso, lanzó duras críticas al populismo, el autoritarismo, la política de izquierda y a sus líderes en su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas que se lleva a cabo en Nueva York. Crece la tensión entre Rusia y Estados Unidos. El presidente Vladimir Putin advierte con utilizar armas nucleares contra Occidente, mientras el mandatario norteamericano Joe Biden asegura que la intención de Moscú es borrar a Ucrania del mapa mundial. Buenas noches, amigos. Las noticias de hoy confirman el femicidio de María Belén Bernal. Hallaron sus restos en el Cerro Casitagua, que está cerca de la Escuela Superior de Policía, donde había desaparecido. La madre de la víctima reclama justicia para esclarecer este crimen y que se sancione a los responsables. Carla Delgado nos cuenta que aún no se conoce dónde está el principal sospechoso de cometer el femicidio, el teniente de policía Germán Cáceres. La esperanza de encontrar con vida a María Belén Bernal se diluyó luego de 11 días de su desaparición. Los movimientos inusuales y el fuerte contingente policial desplegado en el Cerro Casitagua cerca de la Escuela Superior de Policía evidenciaban que esta vez había resultados. Fue la Fiscalía la primera en informar que al interior del bosque encontraron restos que debían ser sometidos a pericias. El vehículo de medicina legal arribó hasta el bosque. Allí en medio de los matorrales yacía el cuerpo envuelto en esta cobija, a pocos metros de la carretera. Más tarde el presidente Guillermo Lasso, a través de su cuenta en Twitter, confirmaba lo que en el lugar ya era un secreto a voces, señalando que, con profundo dolor e indignación, lamento informar que María Belén fue encontrada. Su femicidio no quedará impune y todos los responsables serán sometidos a la ley. Su madre y familiares llegaron para el reconocimiento. Pero ella también respondió: presidente, exijo justicia. Esto es un crimen que pasó en la Escuela Superior de la Policía de Ecuador. Me arrebataron a mi hija, a manos de un servidor de la policía prófugo. Ruego a las universidades apoyen los exámenes médicos legales, necesito saber la verdad. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, en rueda de prensa pidió perdón por el asesinato y aseguró que la certeza de que sean los restos de María Belén Bernal ya sería del 99%, explicó por qué. Por la vestimenta que utilizaba, por un tatuaje que fue identificado por un familiar cercano y por algunos otros elementos. Sin embargo, agregó que se esperarán los resultados de la necropsia legal, en el que adelantó no intervendrá personal policial. Hemos pedido a los fiscales públicamente, lo hacemos ahora, para que no participe ningún médico legista policial, que participen más bien médicos legistas de otras instituciones con fines de transparencia. En tanto que aún se desconoce el paradero del teniente Germán Cáceres, Fiscalía allanó las viviendas de sus padres la noche del martes. La agonía de la familia de María Belén Bernal por su desaparición duró 11 días y no termina con el hallazgo del cadáver. Durante este tiempo su madre ha denunciado complicidad de la policía, indolencia de las autoridades y negligencia en la fuga del principal sospechoso. Jacqueline Rodas nos recuerda lo ocurrido hasta hoy. Esta historia empezó la madrugada del domingo 11 de septiembre, cuando la abogada María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía, donde fue vista por última vez con su esposo, el teniente Germán Cáceres. Su madre se enteró de la desaparición al siguiente día por una llamada de su yerno, a quien presionó para que ponga la denuncia. Esa misma noche se realizó una inspección a la habitación de Cáceres. Encontraron los primeros indicios, una mancha color marrón en el colchón. Se llamó a criminalística, pero Cáceres impidió su ingreso. Pese a ello, no lo detuvieron. Pasó un día más. El martes 13 de septiembre rindió una versión contradictoria y estuvo detenido durante 8 horas, pero a las 10:40 de la noche lo dejaron ir. Fue cuando escapó. Su fuga enfrentó a las autoridades,
que han perdido el control del seguimiento y vigilancia del ahora sospechoso. Esa es una responsabilidad no de Fiscalía, sino propiamente de la Policía Nacional. Nos parece inapropiado que la Fiscalía en este momento use la circunstancia para pretender desacreditar a una institución. Con el teniente prófugo, la Fiscalía formuló cargos en contra de Jocelyn Sánchez, una cadete alumna de Cáceres, quien en su versión dijo que estuvo en la habitación de al lado y oyó lo ocurrido esa madrugada entre María Belén y su esposo. Empiezan a escucharse más gritos, la pelea con más fuerza. Ella que le decía suéltame, empiezan a caer cosas, suena el piso, se escuchan golpes, portazos, cosas que se caían todo el tiempo. Eso duró aproximadamente unos 20 a 25 minutos. Después ya no se escuchó nada. Y después se abrió la puerta y se empezaron a escuchar los pasos de que estaban bajando la escalera y un golpe al piso, como que arrastraban algo. Hubo versiones de otros oficiales y cadetes. Uno también escuchó los ruidos y hasta vio a Cáceres con una mancha roja en su mano. Otros le prestaron linternas, tijeras y botaron bolsas de basura con pedazos de cortinas. Sin embargo, no hay registro de novedades. Mientras cada día su madre presionaba a las autoridades para que encuentren a María Belén y a Germán Cáceres. Mi hija entró aquí a la Escuela Superior de Policía. Por favor, devuélvame a mi hija. Su dolor por la incertidumbre aumentaba con cada declaración desatinada de las autoridades. Porque este es un delito pasional. Y lo que tenemos que proteger es el prestigio institucional. El proceso penal sigue, mientras apenas el próximo viernes, cuando se cumplirán 13 días de los hechos, se procesará penalmente al teniente prófugo en ausencia. Hasta la comandancia de policía ubicada en el norte de Quito, llegaron esta tarde cientos de mujeres y más ciudadanos para exigir justicia ante el femicidio de María Belén Bernal. Las manifestantes pintaron de rojo sus manos y colocaron sus huellas en la puerta de ingreso del edificio como símbolo de protesta y de reclamo. También pegaron carteles con la foto del principal sospechoso de este asesinato, el policía Germán Cáceres. Antes las marchantes recorrieron las calles de la ciudad. Y ahora que se ha comprobado el crimen, tenemos que unir nuestra voz a la de la señora madre de María Belén Bernal y a la del país entero que ha manifestado su indignación por este incomprensible asesinato. Es más que intolerable que haya ocurrido en la Escuela Superior de Policía, nada más y nada menos, donde precisamente se forman los defensores de la paz y de la justicia. Es incomprensible también que nadie haya acudido ante los pedidos de auxilio de la víctima, que se haya permitido la fuga del sospechoso. Hay que capturar al responsable y someterlo a la sanción más severa que la ley determine. Capturar también a todos los responsables sin considerar espíritu de cuerpo ni nada que suene a complicidad o negligencia. La propia policía y la fiscalía, desde luego, deben actuar con criterio de verdad y de purificación institucional. Cuidado con que esto se convierta en otro caso Restrepo. El país está vigilante. Y en otras noticias preocupantes todas, jueces y fiscales denuncian estar vulnerables ante la delincuencia criminal dentro de las unidades judiciales del Guayas. Por esa situación, el Consejo de la Judicatura exhortó a los magistrados para que realicen sus audiencias de forma virtual desde sus casas. Diego Cuenca nos describe las condiciones de inseguridad en las que laboran los funcionarios. Cae la noche y las 4 unidades judiciales en Guayaquil permanecen en penumbras. Una de ellas es Valdivia Sur. Ahí fiscales y jueces se realizan las audiencias, vulnerables a ser víctimas de la delincuencia. Y si eso ocurre, no hay policías que los ayuden. Con ese riesgo, el fiscal César Peña culminó su jornada. Como operadores de justicia debemos estar atentos a los planes de seguridad que se deben de fomentar y sustentar. El temor se apodera de los empleados judiciales también en el complejo Florida, en el noroeste del puerto principal. En la oscuridad, permanecen al menos 6 de sus edificios. Trabajan sin luz, no tienen agua y tampoco guardias de seguridad. La presidenta de la Corte del Guayas señala que ha recibido reportes de robos y otros delitos dentro de las dependencias.
inclusive hasta del mismo cuartel Modelo, en el que han sentido un nivel de inseguridad dentro de las instalaciones. Hace años teníamos guardianía privada, teníamos un arco detector de metales. Hoy no lo tenemos o en todo caso no sirven. Incluso para llegar hasta su despacho, que se ubica en el edificio de la Corte Provincial en pleno centro de la urbe, nosotros evidenciamos que no hay garantías de seguridad. Fácilmente ingresamos sin que nadie nos pida una identificación. Ni siquiera este policía se alertó por nuestra presencia. Siguió sentado sin hacernos un chequeo. Por eso esta mañana anunciaron que debido al alto índice de inseguridad que vive la provincia, el Consejo de la Judicatura del Guayas exhorta a los jueces y juezas a disponer la realización de audiencias de forma telemática, en coordinación con todo su equipo jurisdiccional. En la unidad judicial Albán Borja, los abogados penalistas también denuncian estar en riesgo. En esa dependencia solo hay 6 uniformados, 12 de ellos en la puerta de ingreso que dejan pasar a cualquier persona. Pero al ver nuestras cámaras se acordaron de revisar hasta las maletas de cada usuario. La luminaria en la noche no sirve, nosotros hacemos turnos, esos turnos son abandonados, no hay absolutamente ningún control de seguridad. La policía no aparece ahí. La mañana de ese miércoles, los vocales del Consejo de la Judicatura en Quito se reunieron con el comandante general de la policía para acordar acciones para la seguridad de los servidores judiciales. Determinaron realizar un estudio de las estructuras de justicia para saber el estado actual. Además, los uniformados priorizarán la protección para los funcionarios que están en mayor riesgo. Criticando al populismo, a los autoritarismos y a los discursos que buscan tensar las relaciones mundiales, el presidente de la República, Guillermo Lasso, abrió su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se desarrolla en su sede en Nueva York. Allí el jefe de Estado también se refirió a la lucha contra el crimen transnacional y al caso de la desaparición de María Belén Bernal. Lenin Artieda con las declaraciones. Guillermo Lasso intervino en el segundo día de plenaria de la 77ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Durante su alocución, aunque sin mencionar a nadie, se refirió a los populismos. Estoy hablando del mismo populismo que luego se quita la máscara y muestra su verdadero rostro autoritario. El mismo que cuando es gobierno coquetea con peligrosos actores que se esconden más allá del alcance de nuestras instituciones internacionales para auspiciar algunas de las amenazas que hoy nos congregan aquí mismo y que nos llevan a preguntarnos, ¿qué hacemos con ellas? En esa misma línea avanzó la primera parte de su discurso. Lasso indicaba que es necesario alejarse de los autoritarios. Siempre insistiré en que si queremos mantener alejadas dichas amenazas, es necesario empezar por mantener alejado al feo rostro del autoritarismo. El jefe de Estado ecuatoriano estaba criticando a la izquierda y a sus líderes, a los discursos ideologizados que buscan extrapolar posiciones. Necesitamos un equilibrio donde cada día resulte más difícil para aspirantes a caudillos echarle la culpa de sus fracasos a supuestas asimetrías del orden mundial. Necesitamos abrir las puertas de oportunidades a más ciudadanos y nunca más cerrarlas detrás de una falsa noción de soberanía que en realidad no es tal, sino soberbia. Y habló de seguridad también, de lo imperioso que es abordar la lucha contra el crimen entre todos. El crimen transnacional requiere de una solución transnacional y que tenemos dos opciones: o sufrir por separado a un enemigo que coordinadamente actúa dentro de varios países para burlarse de nuestras leyes, o unirnos para vencerlo. En este foro mundial, el presidente Lasso también se refirió a la desaparición de María Belén Bernal y a los retos que implica lo acontecido para el gobierno. Quiero aprovechar este foro para trabajar juntos, también para luchar contra la violencia de género, en el caso de Ecuador,
la desaparición de una valiente mujer, una abogada, madre e hija, debe ser símbolo de este desafío de lucha contra la violencia contra la mujer. El tema migratorio y el cuidado del medio ambiente fueron abordados por el primer mandatario en esta intervención, donde también agradeció a las naciones del mundo por el respaldo brindado a Ecuador para que en el periodo 2023-2024 forme parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Y ahora lo más destacado en el mundo. Veamos qué es lo que ocurre. Pues aumenta la tensión en Europa del Este. Acusan a Putin de querer borrar del mapa a Ucrania. Juan Carlos nos dirá las últimas novedades. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, la situación es muy compleja. Rusia reforzará su frente de batalla con 300.000 reservistas para detener la recuperación de territorios por parte de Ucrania. El anuncio lo hizo el presidente Vladimir Putin, quien además amenazó a Occidente con usar armas de destrucción. Rusia intentaría además anexarse a territorios del este y el sur de Ucrania. Este panorama ha elevado nuevamente las tensiones, especialmente con los Estados Unidos, como nos informa Pedro Jiménez. Rusia apunta a fortalecer su ejército y prolongar la invasión a Ucrania. La recuperación de territorios por parte de tropas de Kiev ha llevado a Vladimir Putin a ordenar la movilización de 300.000 reservistas y ha responsabilizado a los países aliados de Ucrania por cómo se ha desarrollado el conflicto. En su agresiva política antirrusa, dijo, Occidente ha cruzado todos los límites. Escuchamos amenazas constantes contra nuestro país. Algunos políticos irresponsables hablan de entregar a Ucrania armamento de largo alcance, sistemas de misiles, para que Kiev ataque a Crimea, señaló. Desde el 24 de febrero, Putin ha calificado su incursión en Ucrania como una operación militar especial. Han pasado 7 meses y el tema nuclear ha sido parte de la retórica belicista desde entonces. Occidente teme que Putin pueda hacer uso de armas atómicas y su declaración de hoy encendió las alarmas nuevamente. Quiero recordar a aquellos que se permiten tales declaraciones sobre Rusia que nuestro país también tiene una variedad de armas de destrucción, señaló. Algunas incluso más modernas que las de los países de la OTAN. Y si la integridad territorial de nuestro país es amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia. No estoy mintiendo. Pero el conflicto tiene no solo un ingrediente militar, sino también uno político. Rusia busca anexarse territorios de Ucrania y funcionarios prorrusos en las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk en el este, así como en parte de Jersón y Zaporilla en el sur, han hablado de movimientos para ir a un referéndum express que separe esos territorios de Ucrania, así como ocurrió con la península de Crimea en 2014. Los aliados de Ucrania dicen que no reconocerán los resultados de ese referéndum, mientras que el ejército de Kiev asegura ir al frente en la iniciativa militar y que seguirán luchando hasta expulsar a las tropas invasoras. Los planes y amenazas de Rusia encontraron respuesta en Naciones Unidas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió más sanciones contra Moscú, incluyendo quitarle el derecho al voto en el Consejo de Seguridad de ese organismo. Mientras que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que la intención de Rusia es borrar a Ucrania del mapa. Veamos. La invasión de Rusia contra Ucrania ha ocupado amplios espacios en el debate de la Asamblea General de Naciones Unidas. Uno tras otro, los mandatarios han pedido el fin de la guerra en el foro de este organismo mundial que no logró disuadir a Vladimir Putin de su ofensiva militar contra ese país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que en el fin de semana advirtió a Vladimir Putin de no usar armas químicas o nucleares en Ucrania, condenó esta mañana la acción militar del Kremlin en la Asamblea General de la ONU. Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU invadió a su vecino para borrarlo del mapa, extinguir el derecho de Ucrania a existir, dijo. Ratificó el apoyo de Estados Unidos y los aliados a Ucrania, la ayuda militar y la financiera, que suma ya $25.000 millones.
El presidente Putin ha hecho amenazas nucleares abiertas contra Europa, dijo. Ahora Rusia está llamando a más soldados para que se unan a la lucha y el Kremlin está organizando un referéndum falso para tratar de anexar partes de Ucrania, una violación extremadamente significativa de la Carta de la ONU, dijo Biden. En la tarde, en cambio, el representante permanente de Ucrania ante la ONU presentó el video pregrabado del presidente Volodymyr Zelensky, quien dijo que solo Rusia quiere la guerra y describió los horrores descubiertos hace 5 días en fosas comunes en el distrito de Izium. Una familia entera muerta por un bombardeo ruso, un hombre ahorcado con una soga, una mujer con huesos rotos y un hombre castrado antes de ser asesinado. Zelensky señaló que en Izium siguen las exhumaciones en una fosa común que se creó cuando Rusia ocupaba el territorio. Ahí están los cuerpos de hombres, mujeres y niños, señaló. 455 tumbas. Pidió más sanciones para Rusia, una reforma en Naciones Unidas que le quite el derecho a voto y el poder de veto en el Consejo de Seguridad. Ucrania pedirá a la Asamblea General de Naciones Unidas que cree un mecanismo internacional de compensación. Rusia tiene que pagar por esta guerra también con sus activos, señaló. Y al mismo tiempo, Rusia ha sido advertida por Occidente de gravísimas consecuencias si llegara a utilizar armas nucleares contra Ucrania. Y en un momento volvemos con temas nacionales. Movimientos sociales de trabajadores exigen al gobierno un cronograma de pago de la deuda que mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Hoy se movilizaron en Quito. Decíamos, las centrales sindicales realizaron una movilización para exigir al gobierno que apruebe un cronograma de pago de la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Señalan que el pago de 300 millones acordado la semana pasada no es suficiente. Paul Romero cubrió la marcha. La tarde de este miércoles, cientos de trabajadores se concentraron en los exteriores de la Caja del Seguro Social Norte de Quito. Desde este lugar se movilizaron al edificio Zarzuela, en donde funcionan las instalaciones del Consejo Directivo del IES, para presentar una petición de las centrales sindicales. Establecer con realidades cuándo, cómo y dónde va a empezarse a pagar esta millonaria deuda. Queremos que se establezca un programa de pagos. La semana pasada, el gobierno anunció el pago de $300 millones hasta diciembre, parte de la deuda del Estado con la Seguridad Social, monto que consideran insuficiente. Son 4.300 millones de dólares que los afiliados aportamos de manera anual. No nos puede decir el gobierno nacional que el IES está en quiebra. Según los dirigentes sindicales, se trata de la primera movilización de una serie de medidas planificadas este año en defensa del IES. Exigimos se convoque también a las elecciones del representante de los trabajadores. Siendo los dueños, no tenemos un representante. El edificio Zarzuela fue resguardado con policías. La movilización fue pacífica y los trabajadores también recorrieron las calles del centro histórico de Quito. Primeros acuerdos en la segunda jornada de diálogos. El gobierno nacional aceptó la mayoría de los pedidos de las organizaciones indígenas y concedió autonomía de la educación intercultural bilingüe, el rediseño de la malla curricular y asignación de presupuesto. Fabiola Santana con los detalles. La educación intercultural bilingüe es uno de los 4 temas previstos en la Mesa de Derechos Colectivos. El gobierno nacional dice que se allanó a todos los pedidos de las organizaciones indígenas para conceder la autonomía financiera y administrativa de este sistema de educación. El Ministerio de Educación, como autoridad educativa nacional, tiene tareas, tiene funciones, tiene competencias respecto de todo el sistema nacional de educación, pero en la especificidad, quien regentará a las instituciones educativas del sistema de educación intercultural bilingüe será la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. Con lo que la Secretaría de Educación Intercultural pasaría de tener un presupuesto de $2 millones a más de 130 millones. Con eso hemos dado inicio al proceso de traspaso de las 1.736 instituciones educativas con sus 9.001 docentes registrados hasta la fecha y atender así a los más de 150.000 estudiantes que pertenecen a este régimen. Hoy se ha suscrito un documento, es verdad, sí. Sin embargo, nosotros al gobierno nacional debemos decir que necesitamos que eso se ejecute. También habrá una reestructuración de la malla curricular.
tanto en el sistema de educación intercultural bilingüe y también en el sistema curricular del sistema educativo nacional. De hecho, eso es un mandato constitucional. Sin embargo, de esto, las mallas curriculares de la educación intercultural bilingüe y la etnoeducación se encuentran en construcción. Las organizaciones también solicitaban el cambio del secretario de Educación Intercultural, pero no fue posible. Los seguimientos del cumplimiento de estos acuerdos los hará una comisión técnica que será conformada en los próximos días. Un incendio en una de las 5 barcazas de Termoguayas alarmó a los trabajadores del sector de las esclusas en el sur de Guayaquil. El siniestro se originó en el cuarto de máquinas. Merlin Ochoa fue hasta el lugar y nos informa que las barcazas que generaban energía eléctrica ahora están totalmente deterioradas. Antes de las 11 de la mañana del miércoles, un incendio alarmó a quienes trabajan en el sector de las esclusas, donde se encuentran 5 barcazas de la empresa Termoguayas Generation S.A. En una de las embarcaciones se originó el siniestro, hasta donde acudieron bomberos y miembros de la Capitanía de Puerto de Guayaquil en el sur de la ciudad. Una barcaza que está en chatarrización, tenía el cuarto de máquinas totalmente prendido. Luego de 1 hora y media de trabajo, el incendio fue controlado. Según la autoridad, participaron aproximadamente 35 uniformados, entre bomberos y miembros de la Fuerza Naval. En este hecho no se registró heridos. En el 2006 se firmó la concesión para generación eléctrica por medio de las barcazas. Según el gerente general, solo operaron un poco más de 10 años. Ahora están en desuso. En el año 2016 y desde 2017 nos pararon totalmente la operación y desde esa fecha está cerrada las operaciones al 100% y nos encontramos en un litigio con el gobierno ecuatoriano. Desde entonces las barcazas permanecen en el lugar, lucen totalmente deterioradas, con el riesgo de que los cabos puedan soltarse, como ya ha pasado en años anteriores. Dentro de las barcazas no hay nada de combustibles, ni químicos, ni nada que pudiera poner en riesgo. Sobre el tema, el Ministerio de Ambiente indicó que en el marco de sus competencias procederá a evaluar si existe afectación ambiental y a levantar los informes respectivos que el caso lo amerite. Habitantes que viven en los alrededores de la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil afirman que no es la primera vez que se originan festejos dentro del recinto penitenciario custodiado por personal policial y de las Fuerzas Armadas. Este martes, moradores del sector grabaron cómo hubo juegos pirotécnicos y música a alto volumen. Bessie Granja con este informe. Las imágenes fueron captadas por videoaficionados que viven en los alrededores de la cárcel de máxima seguridad, Regional 8 en Guayas, en el norte de Guayaquil. Música a todo volumen y juegos pirotécnicos fueron parte de un festejo que se desarrolló dentro del pabellón de máxima seguridad del centro carcelario. Extraoficialmente se conoció que los reos celebraron así el cumpleaños de uno de los cabecillas de una banda narcocriminal y que varias personas externas a la prisión asistieron como invitadas. Sin embargo, según los moradores de la zona, no es la primera vez que se registran fiestas en ese reclusorio, que actualmente no solo cuenta con la seguridad policial en el perímetro externo, sino también de las Fuerzas Armadas. Música, relajo, de todo se escucha. Lo que queremos es paz, niña, paz que queremos. A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNAI, manifiesta su rechazo ante estas inconductas que transgreden las normas y disposiciones legales de la institución. Las autoridades del SNAI han dispuesto la remoción inmediata de los directores y coordinadores del centro. En total, 6 funcionarios fueron removidos. El director del Centro de Rehabilitación Social tenía menos de un año en el cargo. Algo más de 63,000 candidatos se inscribieron para los comicios seccionales del 2023, según informó el Consejo Nacional Electoral. Sería casi 20,000 menos que en 2019. Patricio Díaz nos cuenta que en 3 días, si nadie objeta sus inscripciones, quedarán las candidaturas en firme.
A las 6 de la tarde del martes concluyó el plazo para la inscripción de candidaturas de las elecciones seccionales de 2023. Y según el Consejo Nacional Electoral, se han inscrito 63.518 candidatos, lo que sería casi 20.000 menos que en similar proceso de 2019. Se incentivó por parte de esta administración del Consejo Electoral el tema de alianzas, justamente para eso, para que no exista esa gran cantidad de candidatos. Sin embargo, resaltaron que estas candidaturas aún no están en firme. De acuerdo a la fecha en la que se registraron, hay 3 días para cualquier objeción. Si nadie lo hizo, recién ahí serán candidatos definitivos. La Junta Electoral tiene un día para notificar a las organizaciones políticas con la nómina de las precandidaturas. Luego, las organizaciones políticas tienen 2 días para presentar sus objeciones a estas precandidaturas. Las objeciones pasan desde el no pagar pensiones alimenticias hasta el tener contratos con el Estado. Además de que debían haber nacido en la jurisdicción a la que postulan o haber vivido en ella y votado ahí en el último proceso electoral. Los sujetos políticos tienen las pruebas, las evidencias, entonces presentan a la Junta Provincial en primera instancia, al Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso, que es la última instancia. Con esos procesos y la decisión definitiva del Tribunal Contencioso Electoral, recién se tendría la lista oficial de candidatos el 18 de diciembre, para así proceder a la impresión de papeletas. Y la campaña empezará el 3 de enero de 2023. Más noticias en Televistazo. Habitantes de una parroquia de Manabí lincharon a un grupo de extorsionadores. Se trata de 2 hombres que fueron quemados. Según la policía, pertenecían a una organización criminal. Diego Cuenca nos describe el hecho. Ocurrió en una zona rural del cantón El Carmen, provincia de Manabí. Sus habitantes eran víctimas de un grupo delictivo que los estaba extorsionando. Les pedían dinero a cambio de una supuesta seguridad, pero se cansaron y se organizaron para capturarlos ilegalmente, dice la policía. La población de la parroquia Paraíso La 14 le prendió fuego a 2 hombres que iban en una camioneta. Y a las 2 personas, pues estas fueron incineradas. Esto como una forma de autoprotección por parte de la ciudadanía. Los estafadores, ahora fallecidos, habrían estado rondando el sector con otras 4 personas más, obligando a los moradores a pagarles las denominadas vacunas. Ellos manifestaban que pertenecían a la organización de los choneros. Obviamente, producto de este incidente en el lugar, necesitamos nosotros como Policía Nacional reforzar el lugar. Los agentes buscan identificar a quienes participaron del linchamiento. Niños presenciaron el asesinato de su padre en Guayaquil. Un hombre de 49 años fue víctima de un sicario que se disfrazó de trabajador de una empresa que distribuye agua para atacarlo cuando abría la puerta de su domicilio en el sector de la Juan Montalvo, en el norte de la urbe. El cadáver quedó en la sala donde sus hijos de 8 y 11 años vieron el crimen. Los agentes confirmaron que el cadáver recibió 3 disparos y ahora revisan las cámaras de seguridad del sector para tratar de identificar a los culpables. Y amigos, desde Cuenca se realizó una novedosa feria de artesanías en la capital azuaya. Esta exposición fue diferente a otras porque no solo se mostraron los productos terminados, sino que los artesanos crearon sus obras frente al público en tiempo real. Para Jaime, este no es solo un oficio, es su vida, porque a esto están ligados sus primeros recuerdos y sus grandes orgullos. Mi padre, bien exigente, nos llevaba al taller a todos los hijos. Somos 12 hijos. De los 12 hijos me he quedado con el oficio únicamente yo. Las manos de Jaime son capaces de transformar un pedazo de madera en arte. Mi primera obra fue cuando yo tenía 13, 14 años. Un señor de gran poder. Y por eso estar aquí, en esta feria, fue una oportunidad de mostrar a los visitantes su proceso creativo. Y así como él, decenas, 60 artesanos para ser exactos, cada uno en su rama, se unieron para mostrar por qué, en materia de artesanías, Cuenca es especial. Cuenca, Ciudad Mundial de la Artesanía, estamos cumpliendo el 2º año. Somos la única ciudad de Latinoamérica como una ciudad diversa, por tantos artesanos que tenemos diferentes ramas. Aquí expusieron orfebres, alfareros, escultores, pintores.
o como Humberto, maestros en el oficio del hierro forjado. La gente extranjera que vive en la ciudad de Cuenca, ellos aprecian muchísimo lo que es el hierro forjado. Los pasamanos, los balcones, lámparas. Humberto siente que su oficio se está perdiendo porque las nuevas generaciones no se interesan por las artesanías. Por eso la idea de ferias como esta, en las que se ve a los artesanos trabajar, tal vez puedan hacer la diferencia. Muy orgullosos de que Cuenca sea una cuna de artesanos y de excelente calidad. Esta es la segunda feria de este tipo y en vista de la acogida habrá una tercera el próximo mes. Guayaquil inauguró la 8ª Feria Internacional del Libro. Hay cerca de 40 escritores convocados a esta cita que cada año pone a las letras como protagonistas justo antes del inicio de las fiestas de la ciudad. Aunque hayan pasado 8 años, cada edición trae consigo experiencias nuevas, escritores diferentes, páginas listas para estrenar. Para cualquiera que guste de los libros, esta es una fecha esperada en el calendario. Y para los que tienen la tarea de organizarla, más aún. Este es un trabajo que exige una enorme actualización. Tenemos que estar atentos al fenómeno literario universal, los aniversarios, la edición del libro, qué títulos nuevos va a saca cada año. Pero lo que tal vez toma más trabajo es la coordinación con los escritores. Este año estarán en la feria 40, 8 de ellos internacionales. Eso se dice fácil, pero conseguirlos es una tarea de paciencia y tenacidad. Tener las direcciones, escribirles, persuadirlos de venir a este país que a lo mejor no está en el concierto de los movimientos de ellos, porque somos más pequeños, porque somos menos conocidos. Y el intercambio de correspondencia nos ocupa muchos meses, de tal manera que podríamos sintetizar esto en diciendo que se culmina una feria e inmediatamente empieza la siguiente. Que esta es una feria para lectores es obvio, pero lo ideal sería también atraer al otro tipo de público, a ese que no tiene arraigado el hábito de la lectura. Y en eso los organizadores dicen que les está yendo bien. Esta Feria Internacional del Libro, que es una referencia para el mundo, para la región, y es la única realmente importante en el país, no puede nunca desaparecer. Y no solo para hablar de libros sirve esta feria, sino también para demostrar que Guayaquil es más que solamente violencia y malas noticias. Estos eventos son realmente un respiro para la ciudadanía. Es para que la gente vea qué tenemos, qué podemos ver, a qué podemos acceder. Y la lectura realmente es algo importante. La Feria Internacional del Libro espera recibir 30.000 visitantes hasta el día de su clausura, es decir, el domingo próximo.